República de Colombia, Tribunal Nacional de Ética Médica. Normas sobre ética médica establecidas en la Ley 23 de 1981. Entiéndese por secreto profesional médico aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa. El médico está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído o comprendido, salvo en los casos contemplados por disposiciones legales. El médico, funcionario, guardará por sus colegas y personal paramédico subalterno la consideración, aprecio y respeto que se merece, teniendo en cuenta su categoría profesional sin menoscabo del cumplimiento de sus deberes como superior. El médico no prestará sus servicios profesionales a personas de su familia o que de él dependen en casos de enfermedad grave o toxicomia, salvo en aquellas de urgencia o cuando en la localidad no existiere otro médico. La cronicidad o incurabilidad de la enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de asistencia a un paciente. Si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de comunicarla a sus familiares o allegados y al paciente en los casos en que ello contribuya a la solución de sus problemas espirituales y materiales. El médico se atendrá a las disposiciones legales vigentes en el país y las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial. En caso de conflicto entre los principios o recomendaciones adoptadas por la Asociación Médica Mundial y las disposiciones legales vigentes, se aplicarán las de la legislación colombiana. El médico tiene derecho de propiedad intelectual sobre los trabajos que elabore con base en sus conocimientos intelectuales y sobre cualesquiera otros documentos, inclusive historias clínicas, que reflejen su criterio o pensamiento científico. La suspensión del ejercicio de la medicina hasta por 5 años es una de las sanciones. La otra es la amonestación privada, que consiste en la reprensión privada y verbal que se le hace al infractor por la falta cometida. Se entiende por censura la reprobación que se hace al infractor por la falta cometida. Proceso disciplinario ético profesional. El proceso disciplinario ético profesional será instaurado de oficio cuando por conocimiento de cualesquiera de los miembros del tribunal se consideren violadas las normas de la presente ley. La sanción: amonestación privada, censura que podrá ser escrita pero privada, escrita y pública, verbal y pública, y suspensión en el ejercicio de la medicina hasta por 6 meses. El juramento médico: ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos a mis confiados. Guardar y respetar los secretos a mis confiados. Ética. Los principios rectores de este código son el respeto de la persona, la justicia, la equidad y la igualdad, advirtiendo que el ejercicio de los propios derechos, además de estar unido siempre al cumplimiento de los respectivos deberes, jamás podrá ser utilizado como pretexto para violentar los derechos de los demás. Historia clínica. Sus partes son el contenido literal y la firma y código. Características: veraz, es un documento protegido por la fe pública. Los tipos de falsedades serán material, que consiste en la mutilación, la alteración o la adición, y la ideológica, que será la falsedad en el contenido. ¿Cuáles son los errores comunes? Las insuficiencias, las inconsistencias, las omisiones, los defectos, la ilegibilidad y la inexplicabilidad. Propiedad intelectual es también tema importante en la historia clínica.
Historia clínica. Definición. Es una relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, personales y familiares, como actuales, relativos a un enfermo, que sirve de base para el juicio completo de la enfermedad actual. Fundamento legal, artículo 34, Ley 23 de 1981. ¿Cuáles son las recomendaciones? La anamnesis, el diagnóstico y tratamiento, las evoluciones, el protocolo quirúrgico, el parte anestésico, los análisis complementarios, la ubicación del paciente, el personal médico o de enfermería y la advertencia de eventuales riesgos. Si hay evoluciones con fecha y hora, se debe consignar el resultado de los exámenes clínicos y paraclínicos en la historia clínica con fecha y entregar al paciente los exámenes en lo posible, hacer firmar el recibido de dichos exámenes. Es la última reglamentación de la historia clínica según resolución 1995 de 1999. En la misma está implícita la consignación de la historia en la historia clínica. En la misma está implícita la consignación en la historia clínica con letra clara y concisa qué tipo de seguridad social tiene, la hora de atención y fecha, el estado de conciencia al ingreso, si está o no en estado de embriaguez. En caso de remisión, en lo posible original y copia, anexar la copia a la historia clínica y hacer firmar al paciente el recibido. Finalmente, el nombre del médico, la firma y el número del registro médico. La reforma constitucional de 1991 convirtió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el principal órgano científico del sistema judicial colombiano, determinando la misión de aportar las pruebas periciales necesarias para garantizar la objetividad de los procesos judiciales. Responsabilidad profesional. La primera es la responsabilidad legal. Puede ser civil, contractual o extracontractual. Es responsabilidad de medios y no de resultados, y es llevada a cabo por jueces civiles. La laboral, su instancia son los juzgados laborales, y la administrativa, su instancia es la Procuraduría. Ética y disciplinarios. Ley 23 de 1981, su instancia son los tribunales de ética médica. Será penal cuando hay culpa. Culpa es la responsabilidad de la conducta frente a normas del derecho que prescriben una forma de obrar. Responsabilidad y responsabilidad profesional. Tipos de responsabilidad. Moral, el juez es la conciencia. Social, se responde ante el núcleo humano en el que se vive. Legal, se responde ante la ley, el Estado. Ética, es una sola, igual para todos. Deontología y deseología médicas. Deberes y derechos. Iatrogenia, es el daño inevitable aún a pesar de actuar correctamente y respetar todas las normas. Mala práctica es cuando no se actúa bien, hay dolor o culpa o incompetencia profesional. Matices de la culpa. Impericia, imprudencia, falta de pericia, ser imprudente, negligencia, no atender la solicitud, actitud reglamentaria. Todo acto médico genera responsabilidad profesional, por lo cual es susceptible de ser cuestionado ante los estrados de la justicia. Infracciones a la misión médica en el conflicto armado colombiano. El derecho internacional humanitario y el sector salud. El DIH es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinados a ser aplicados en los conflictos armados internacionales o no internacionales y que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, protege a las personas y a los bienes afectados. El protocolo 2, aplicable al conflicto armado interno que se vive en Colombia, establece que los heridos y los enfermos deberán ser recogidos y protegidos. Estas personas deberán recibir trato humano en todas las circunstancias. La única distinción aceptada entre ellos es la que derive de criterios médicos. Infracciones contra la misión médica en Colombia. Con el nombre de infracciones a los derechos de la misión médica, en el conflicto armado colombiano del 95 al 98, entre agosto del 98 y enero del 99, se realizó una investigación cuyos resultados se exponen a continuación. Violaciones al secreto profesional, tipo de infracción y número de casos. Obligar a revelar información protegida,
2 casos. Castigar la revelación lícita de información, 2 casos. Total 4. Hostilidades contra las acciones de la misión médica. Tipo de infracción. Restricción del tránsito de medicamentos, equipos y alimentos. Número de casos 13, porcentaje el 25%. Usurpar medicamentos y equipos, 12 casos. Homicidio de funcionarios, promotores de salud, 17 casos. Auxiliares de enfermería, 14 casos. Médicos, 11 casos. Otro tipo de personal, 14 casos. Total, 54 casos para un porcentaje del 100%. Actos de perfidia. Tipo de infracción, usar medio de transporte para acciones de guerra, 2 casos. Usar identificación del personal sanitario para acciones de guerra, 2 casos. Ataques a la infraestructura, ataque a medios de transporte, ataque a medios de transporte, 25 casos, ataque a unidades sanitarias, 17 casos, conversión de medios de transporte en objetivos militares, 17 casos, ataques a la vida y la integridad personal. Tipo de infracción, número de personas asesinadas, 70. Personas desaparecidas, 4. Personas heridas, 8. Personas amenazadas, 114. Personas desplazadas, 57. Personas retenidas, 58. Heridos, protegidos y muertos,